Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Tengan buenos días. Les saluda su amigo el pastor Bernardo Ríos en esta mañana, deseándoles un feliz domingo de resurrección a todos los que están conectados por este medio. Es un privilegio de parte de Dios el poder todavía, a pesar de lo que está pasando en el mundo, seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Quiero mandarles un caluroso saludo a todos aquellos hermanos de Iglesia Cristiana La Familia, en especial, que están conectados en esta mañana para que podamos seguir estudiando el libro de Romanos. Iba a decir el Evangelio de Romanos, algunos lo conocen así como el Evangelio de Pablo, ¿no? Y bueno, también a todas aquellas otras personas que en alguna otra parte del mundo están conectados en esta mañana, les mando un abrazo. Y vamos a ir a Romanos el día de hoy, capítulo 6, verso 1 al 10. Por favor, búsquelo. Romanos, capítulo 6, verso 1 al 10. Dice la palabra así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Vamos a orar. Padre, gracias. Es un privilegio enorme el que tenemos todavía de este lado del mundo, Señor, de seguir predicando tu palabra. Sabemos que hay países, Padre, que han sido afectados terriblemente por esta pandemia y son países, Padre, comunistas donde los gobiernos cortan o interrumpen las transmisiones por las redes sociales de las iglesias porque no les permiten predicar libremente el Evangelio. Nosotros reconocemos que tenemos este privilegio, Señor, de que a pesar que el día de hoy la iglesia está vacía y estamos celebrando este domingo de resurrección a puerta cerrada, sin embargo tenemos todavía esta oportunidad maravillosa de seguir predicando y de que el mensaje siga llegando por medio de las redes a las personas. Padre, gracias te doy por este día y por este sermón, este pasaje que sin nosotros haberlo planeado es el tema exacto que nos toca hoy en Romanos y que habla acerca de la resurrección. Padre, gracias, la gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Decía yo mientras oraba que tenemos este privilegio todavía el día de hoy de que aquí de este lado del mundo podemos seguir predicando el Evangelio. Estaba yo leyendo que en países como China, por ejemplo, se interrumpen las transmisiones de algunas iglesias, solamente permiten la predicación de ciertas iglesias que estén afiliados a ciertos partidos o a ciertas tendencias políticas, pero otras iglesias que no se quieran afiliar a esos grupos, sus servicios son interrumpidos y no han seguido predicando, pues ni reunidos ni en línea, porque de ninguna de las dos formas se ha podido.
Nosotros, sin embargo, el día de hoy pues podemos hacerlo, tenemos esa libertad y damos gracias a Dios por eso y esperemos que eso así continúe, ¿no? Que en un futuro esto no empeore y se vaya a poner en este país o de este lado del mundo de la misma forma que en otros países que está prohibido. En el cristianismo, la resurrección es una doctrina principal. Prácticamente sin la resurrección no habría cristianismo. Eso nos lo enseña la Biblia en la epístola a los Corintios. Prácticamente de la misma forma que sin la experiencia del Sinaí que tuvieron Moisés y el pueblo de Israel no existiría el judaísmo, de la misma forma sin la experiencia de Cristo en el Calvario y sin la resurrección de Cristo no habría cristianismo. A ese nivel de importancia es el tema de la resurrección. Leía yo algo que me pareció interesante y decía que quizás las iglesias podrán estar vacías el día de hoy, que es domingo de resurrección, pero de igual modo la tumba de Cristo también está vacía. Y esa es una mayor victoria. Lo de que las iglesias están vacías en estos días, esperamos en el Señor, ¿verdad?, que pronto termine, que es algo temporal, pero lo de que la tumba de Cristo está vacía es algo que tiene trascendencia para la eternidad para nosotros como creyentes. Así que estos pasajes que vamos a analizar el día de hoy, hermanos, en nuestro tema de Romanos, capítulo 6, que finalmente llegamos a Romanos 6, terminamos Romanos 5 el tema pasado, contiene algunos textos que mencionan la resurrección. El tema en sí no es la resurrección el día de hoy. El tema que vamos a estar hablando es la vida nueva que esta resurrección da a los creyentes y cómo por medio de la conversión de una persona sucede algo tan maravilloso en la vida de nosotros los cristianos. Por medio de la conversión hemos pasado prácticamente a una vida nueva en la cual nosotros vivimos en santificación. Así que prácticamente los temas que vamos a estar hablando el día de hoy es eso, la vida de santidad de los creyentes, nuestra lucha que tenemos contra el pecado, la victoria que ya hemos obtenido sobre el pecado y cómo debemos de vivir una vida en santificación. La santificación es una doctrina bien importante en el cristianismo. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver poderosos ejemplos de conversión en personas que antes de ser cristianos fueron personas libertinos, fueron personas que no hacían la voluntad de Dios, pero que a partir de que ellos pasaron por esta experiencia de conversión, sucedió una transformación en sus vidas increíble desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista divino lo entendemos porque Dios tiene poder para cambiar los corazones. Uno de ellos, por citar algunos, fue John Newton, este autor del famosísimo himno cristiano Sublime Gracia, que en su momento, antes de ser cristiano, antes de convertirse al Señor, participó en el tráfico de esclavos, vivió una vida llena de pecado, pero después de que él se convirtió, él llegó a ser un fiel ministro del Señor. Se convirtió al Señor, el Señor lo sacó de su vida pasada y llegó a ser un pastor. Y esto Dios lo hizo de una forma tan maravillosa que realmente es inspirador estudiar e investigar un poco sobre la vida de este hombre. Este hombre fue pastor en Inglaterra y antes de morir él escribió el epitafio, lo que él quería que las personas escribieran en su tumba el día que él muriera. Y les quiero leer brevemente lo que él escribió. Él escribió lo siguiente para su epitafio. Él escribió: John Newton, clérigo, antes fiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo quiso destruir. Prácticamente estas palabras que están escritas actualmente en la tumba de este predicador describen la vida de él, cómo ahora él
dice, soy un siervo de Dios, fue un siervo de Dios, antes infiel y libertino, esclavo un siervo de esclavos en África, pero dice, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo quiso destruir. Suena un poco parecido al caso de Agustín, otro hombre que también antes de convertirse fue un hombre libertino, un hombre pecador, y que, como aprendimos en uno de nuestros primeros temas de Romanos, él se convirtió precisamente leyendo la epístola de Romanos, donde el Señor lo llamó a la salvación, y él se convirtió y prácticamente pasó de ser un pecador a ser un hombre que vivió en santificación. Otro ejemplo muy parecido podría ser el del mismo apóstol Pablo, que también dijo en su momento, fui perseguidor de la iglesia, mas lo hice por ignorancia, y después se convirtió en uno de los más grandes predicadores de la fe que en su momento él quiso destruir. Así que el día de hoy en este pasaje, en estos 10 versículos, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo Pablo nos enseña que nosotros después de la conversión hemos sido llamados a vivir en la santificación, y el poder que nosotros recibimos para vivir en santificación por medio de la muerte y por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 2:20, leemos lo siguiente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Prácticamente en este verso lo que vemos, hermanos, es que nosotros no solamente cuando fuimos justificados, la justicia de Dios se nos aplicó a nosotros, sino que ahora Dios también nos da a nosotros la fuerza, el Espíritu Santo, los medios de gracia, para que nosotros también vivamos una vida justa. Son dos cosas diferentes. La justicia de Dios se nos aplicó, fuimos justificados, declarados justos delante de Dios, pero eso no quiere decir que ahora nosotros podemos vivir una vida libertina, sino que ahora Dios exige en nosotros que vivamos una vida justa, que se apegue a sus preceptos, a sus mandamientos. Estamos crucificados, dice, con Cristo, y al estar crucificados con Cristo hemos derrotado dos enemigos, el pecado y la muerte. Y vamos a desarrollar entonces nuestro pasaje, Romanos 6:1. Solamente voy a ir citando los versos que ya leímos de nuestro texto base. Romanos 6:1, primeramente el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este verso, si ustedes han venido poniendo atención a esta epístola de Romanos, dice algo que el apóstol Pablo ya ha repetido antes, ¿qué pues diremos? Y lo que hace Pablo es anticiparse a las posibles objeciones de sus críticos y darles una respuesta por anticipado. Porque el apóstol Pablo, al predicar la doctrina de que la salvación era solamente mediante la fe, había sido acusado, al igual que los otros apóstoles, de ser una persona antinomianista, una persona que había desechado la ley y que atacaba la ley. Y entonces el apóstol Pablo trata de obviamente refutar el argumento de sus detractores que lo estaban acusando de ser una persona que había desechado la ley. En realidad nosotros ya hemos visto por todo Romanos que él no desecha la ley, simplemente enseña que Dios no dio la ley para que por medio de guardar la ley las personas obtuvieran la salvación. Pero el típico judío religioso de los tiempos de Pablo obviamente era muy difícil para ellos comprender el ser declarado justo sin estar necesariamente adherido estrictamente a la letra de la ley mosaica y la ley rabínica. Ellos entendían que era imposible ser piadoso si no te apegabas al pie de la letra a cada uno de los mandamientos, y solamente una persona que era visto como un fiel observador de cada detalle de la ley era considerada una persona temerosa y era considerada una persona justa. Esto obviamente, esta perspectiva
del judaísmo en el tiempo de Pablo acabó provocando un legalismo religioso espantoso. Jesús mismo reprendió ese legalismo diciéndoles a estas personas que habían caído en eso, de que eran sepulcros blanqueados. Juan el Bautista los llamó una generación de víboras porque habían caído en una hipocresía en donde prácticamente lo que hacían, lo hacían para agradar a los hombres o para dar a entender a la sociedad de que sí eran justos y piadosos. Pero realmente dice que ellos ni con un dedo querían mover las cargas que ellos ponían sobre las demás personas. Eso es lo que provoca el legalismo, ¿no? El legalismo, una persona legalista siempre está observando a los demás para ver su apego a la ley, mientras ellos quebrantan todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema con este punto de vista del judaísmo en tiempos de Pablo? Fue que algunos judíos que se convirtieron a Cristo comenzaron a tratar de introducir esta enseñanza en la iglesia y comenzaron a decir, si no se circuncidan no podrán ser salvos, prácticamente diciendo que la gracia de Cristo no era suficiente, sino que tenían las personas que circuncidarse para poder ser salvos, cuando en realidad la circuncisión nunca había salvado a nadie. Este tema de la circuncisión ya lo hemos desarrollado extensivamente en los temas pasados. Entonces, no es raro que cuando nosotros predicamos la gracia de Dios seamos acusados de antinomianistas o personas enemigos de la ley de Dios, por personas que no entienden la gracia, por personas que tuercen las escrituras. Los escritos del apóstol Pablo no eran fáciles de comprender. De hecho, el mismo apóstol Pedro lo confesó. Él mismo dijo, lo que ha escrito nuestro amado hermano Pablo son cosas difíciles y algunos las tuercen para su propia perdición. Vamos a ver esa cita, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahí está, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces Pablo tenía enemigos, tenía detractores que torcían lo que él decía. Y una de las cosas que habían enseñado en un tema pasado, no sé si se acuerda, era precisamente eso, de que Pablo al enseñar la gracia estaba enseñando que no tenías que guardar moralmente mandamientos para vivir una vida justa y que podías vivir una vida libertina, pero Pablo nunca enseñó eso. Al contrario, él dijo, no sean vencidos de lo malo, sino con el bien venzan el mal. Históricamente ha habido personas que han entendido prácticamente que la salvación por gracia enseña que entre más tú peques, más tú le vas a dar gloria al Señor. En Rusia existió un hombre llamado Rasputín, que vulgarmente se le conoce en la historia como el monje loco. Y este hombre enseñó en su momento que ser un pecador normal no era bueno, que para darle más gloria a Dios era necesario ser un pecador extraordinario, porque entre tú más pecabas, eso le daba más gloria al Señor. Ya nos imaginamos la vida de libertinaje que este hombre seguramente vivió. Pero Pablo pregunta entonces, ¿qué pues diremos? Porque se le está acusando de eso, se le está acusando de que se puede vivir libertinamente porque hemos sido salvos por gracia. ¿Qué pues diremos? Pablo dice, perseveraremos en el pecado, estamos ahí en el verso 1, para que la gracia abunde. Esta es una pregunta retórica, las preguntas retóricas tienen una respuesta obvia y la respuesta es enérgica de parte del apóstol Pablo, es no. Ahorita vamos a ver en el sentido original qué tan enérgica es, pero la palabra aquí, perseveraremos, en forma de pregunta, del griego epimeo, se refiere a una perseverancia habitual. Y el sentido en el que se enseñaba esta palabra era cuando alguien se mudaba a vivir a un lugar y vivía en ese lugar de forma permanente, hacía de ese lugar su residencia permanente. Entonces, ese perseveraremos de que un cristiano después de nacer de nuevo se mueva, digamos, a un estado de vida pecaminosa
y se quede a vivir en ese estado de vida pecaminosa, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. No, absolutamente no. Con esto, el apóstol Pablo no está enseñando que el cristiano nunca peca, sino que la intención del verso es enseñar que el creyente, aunque puede pecar ocasionalmente, no peca habitualmente. No es su forma de vida. Por lo tanto, no perseveramos en el pecado. Eso es lo que él quiere decir. No vivimos en el pecado. Podremos pecar ocasionalmente y conforme desarrollemos el tema vamos a entender por qué, pero no nos podemos quedar a vivir en ese estado. O sea que eventualmente uno puede fallar, pero ya no es el estilo de vida. Estas fallas se deben a que todavía habitamos en la debilidad y la imperfección de la carne, pero no vivimos en el pecado. Ahora, antes de la salvación, nosotros entendemos, antes de la salvación, pecar era un estilo de vida establecido para nosotros como personas, antes de nosotros pasar por la conversión. Después de pasar por la conversión, ninguna persona que diga que pasó por una conversión tiene excusa para permanecer. Acuérdese que dijimos permanecer de la palabra griega epimeo, mudarse a vivir a un lugar y hacer de ese lugar una residencia permanente. Eso no puede ser. Lamentablemente hay personas que, al igual que este monje loco, pues están locos, diría yo, y llegan a creer que después de convertirse y de proclamar una conversión genuina en Cristo y profesar una fe con sus labios, pueden seguir viviendo en el pecado. Eso el apóstol Pablo dice en el verso 2, él da su respuesta inmediata, porque recuerde que la pregunta en el verso 1 es una pregunta retórica con una respuesta obvia, y la respuesta es ahí en el verso 2, en ninguna manera. Me genoito es la palabra, la expresión griega. Era una expresión enérgica usada para hablar de un rotundo no. El énfasis acá es como con una autoridad militar. El apóstol Pablo pregunta, ¿los que hemos nacido de nuevo perseveraremos en el pecado? Y el tono de voz tendría que ser en ninguna manera, de una forma enérgico. Reprobando y rechazando esa idea, le resulta al apóstol Pablo aborrecible que un cristiano nacido de nuevo piense que después de pasar por el proceso de conversión puede seguir viviendo una vida igual que antes de convertirse. Y él dice ahí en el verso 2, da la explicación, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, prácticamente Pablo dice, esto es una contradicción en términos. No elabora una respuesta larga y detallada, pero simplemente nos hace un llamado a la lógica y nos dice, no puedes vivir en algo en lo cual tú ya estás muerto. No se puede vivir en esa situación. La persona que nace de nuevo tiene una nueva vida en Cristo. Es una nueva criatura, está muerto al pecado. Volver al pecado de forma habitual, como lo hizo antes de nacer de nuevo, lo cual era una conducta natural, es algo contradictorio. La gracia de Dios fue dada con el propósito de salvarnos del pecado. Es ilógico que se entienda que porque estamos en la gracia ahora abundaremos en el pecado. Es un entendimiento pervertido del evangelio. Yo creo que solamente personas que están fingiendo su conversión podrían tener un entendimiento de que por la gracia de Dios dio a su Hijo en la cruz para padecer de una forma terrible en la cruz para salvarnos del pecado, y que después de eso nosotros vamos a perseverar en el pecado. Es una ofensa prácticamente al evangelio. No es tan complicado de entender. Si hemos muerto a esa clase de vida, no podemos vivir en esa clase de vida. Hemos muerto a esa clase de vida. La clase de vida anterior que nosotros llevábamos, hemos muerto a ella. No podemos vivir en ella. No se puede vivir en esa clase de vida y al mismo tiempo vivir en Cristo. Los que hemos muerto, dice este verso, no se refiere a un morir poco a poco, sino que dice que ya hemos muerto tiempo pasado. Este muertos al pecado aquí se refiere a un evento único.
El día que nosotros nos convertimos, desde ese momento Dios nos ve como muertos al pecado y hemos nacido a una nueva vida, somos una nueva criatura. La idea de este hemos muerto es que así como una persona muere un día específico, una hora específica, un minuto específico, un segundo específico en la muerte física, de la misma forma también nosotros quedamos muertos al pecado en un momento específico el día que nosotros nacimos de nuevo. Eso es lo que quiere decir. Vamos a leer 1 de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dijimos, antes de nacer de nuevo, estábamos en el pecado. Teológicamente se le conoce como estar muertos en el pecado. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ahora nosotros estamos muertos al pecado. Esto no quiere decir que nunca volvemos a pecar. Escuche la diferencia. No es que el pecado dejó de existir. No es que el pecado murió. El que murió fue usted. Usted murió al pecado. Pero el pecado todavía nosotros sabemos que existe. Por eso es que todavía volvemos nosotros a fallar. Estamos muertos al pecado es una cosa, no que el pecado ya no existe. No quiere decir esto el versículo. Lo que significa es que el pecado perdió su poder sobre nosotros. A eso se le llama estar muertos al pecado, no que nunca volvemos a pecar. Nosotros los que estamos en santificación, no es meramente porque estamos oponiendo una resistencia personal al pecado, sino porque Cristo ha cambiado nuestras afecciones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos. Nuestra santificación, el verdadero creyente, hermanos, no está sufriendo en su santificación. No está diciendo, ay, me muero de ganas de pecar, pero no puedo, porque tengo que santificarme por fuerza. No. El verdadero cristiano no está sufriendo porque quiere pecar y no puede. No, el verdadero cristiano sufre cuando peca, y peca porque hay una naturaleza todavía, pero no quiere pecar. Ese es el verdadero sufrimiento del creyente. En el momento en que nosotros fuimos justificados por Dios, en ese mismo momento tuvo que haber empezado en nosotros un proceso de santificación. Si al segundo después de nuestra justificación no le siguió un proceso de santificación, nosotros podríamos pensar que posiblemente esa persona no ha sido en verdad justificado. No puede haber justificación sin santificación. Son dos cosas que van de la mano. Dios nos llama a vivir una vida en santificación, apartados del pecado, porque estamos muertos al pecado. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Estamos en una nueva vida. No perseveramos más en el pecado. No vivimos más en el pecado. Esto no quiere decir obviamente que al momento de morir moriremos completamente sin pecado, sino que a partir del momento en que nosotros nacimos de nuevo, que nosotros quedamos separados del poder controlador del pecado. Sigamos viendo Romanos para ir desarrollando este sermón. El verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En Roma se había vuelto muy popular la idea de que se podía ser cristiano y vivir en pecado. El apóstol Pablo tuvo que aclarar en varias oportunidades, lo estamos viendo, de que no era así, pero algunas personas ya lo habían llegado a concebir de esa manera. Prácticamente había personas en Roma que tenían el entendimiento de que si estabas en la gracia, tenías que pecar más para que obviamente eso le diera más gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo dice aquí en el verso 3, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.
En los tiempos antes de Jesús, si usted se recuerda, ya se practicaba el bautismo. De hecho, Juan el Bautista practicaba el bautismo antes de que Jesucristo mandara a los discípulos a bautizar a los cristianos. Tenía ciertos significados el bautismo en los tiempos de Juan. La palabra griega baptizo significa sumergir. Y la idea prácticamente de este bautismo era que se sacaba de un ambiente a una persona y cuando era sumergida en agua, esta persona salía a vivir a un nuevo ambiente. La ilustración podría ser como, por ejemplo, si se tomara una tela, un pedazo de tela blanco y se sumergía, se baptizaba, por decirlo así, en un recipiente con tinta roja. Cuando el trozo de tela salía, ya no tenía la misma relación con el ambiente previo. ¿Por qué? Porque ya no combinaba, ya no tenía el mismo color que tenía en el ambiente previo y ahora ya no había relación con el ambiente previo, sino que vivía en un nuevo ambiente. El profeta Juan estaba llamando a la gente, preparándolos para que pudieran recibir a Cristo, para que estuvieran listos para el Mesías que había de venir. Entonces, por eso él estaba tratando de sacarlos de un ambiente y meterlos a un ambiente donde ellos pudieran recibir la justicia de Dios. También antes del bautismo de Cristo se entendía que el bautismo era someterse bajo la autoridad de una persona. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:2 dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:2. Y lo que está hablando aquí prácticamente es de que los israelitas, cuando venían por el desierto con Moisés, al ser bautizados en Moisés, estaban como sometiendo bajo su autoridad en la misma empresa, en la misma idea de cruzar el desierto y de entrar en la tierra prometida. Entonces el bautismo es una señal externa que simboliza el nuevo nacimiento interno. El verdadero bautismo del creyente en sí, el que transforma el corazón, no es en sí el bautismo de agua. El bautismo de agua solamente es un símbolo, una señal de un bautismo verdadero en donde el creyente fue sumergido en Cristo, y al ser sumergido en Cristo significa estas dos cosas, que pasó de un ambiente, a este ambiente le podríamos llamar vida previa, en la cual nosotros vivíamos. Dice que éramos hijos de ira, esclavos del pecado, ajenos a Dios, lejos de sus promesas, no éramos su pueblo, pero cuando somos bautizados en Cristo y en su muerte, nosotros salimos a un nuevo ambiente, en donde ahora nuestra nueva vida es diferente y está sometida a la autoridad de Cristo. Estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente hay personas que han elevado el bautismo en agua prácticamente a una experiencia de salvación y dicen que prácticamente es salvífico. Mucha gente que está en religiones así se frustra porque dice, bueno, pero si me bauticé, ¿por qué yo sigo siendo una persona que mi tendencia y mi deseo es irme al pecado? Porque muchas veces en estas iglesias lo que hacen es bautizar a personas que no han pasado por una conversión. Ellos creen que el bautismo los va a convertir y a salvar. Pero como no ha habido una regeneración interna del Espíritu Santo, Cristo no ha cambiado sus inclinaciones de su corazón de aborrecer el pecado y de amarlo a Él, pues estas personas solamente lo que hacen es darse un baño en agua, pero su corazón sigue realmente inclinado y amando el pecado, porque el verdadero bautismo y la conversión genuina es algo interno, es una regeneración interna que el Espíritu Santo hace en el creyente. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que bautizarnos en agua, obviamente hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo con este entendimiento de que es algo que nuestro Señor Jesucristo mandó para dar fe y legalidad, de que ya ha sucedido un bautismo interno en nosotros, el cual verdaderamente ha traído un proceso de conversión y nos ha movido de un ambiente a otro, y nos ha movido de estar bajo la autoridad de la potestad de las tinieblas a estar bajo la autoridad de Cristo, en donde ahora nosotros somos nuevas criaturas y ya no perseveraremos en el pecado. Vamos a leer Gálatas 3:27. Que confirma prácticamente esta elaboración de este argumento. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escuche, de Cristo estáis revestidos.
Entonces, ya ahora nosotros estamos de una forma, se le conoce en la teología como la unión mística del creyente con Cristo. Prácticamente Dios nos ve como unidos a Cristo, unidos de una forma extraordinaria, de tal forma que fuimos como injertados en su muerte. No estuvimos ahí físicamente, lo voy a desarrollar más adelante. Y fuimos como injertados en su resurrección también. Nosotros participamos de eso también. Entonces, ¿cómo puede un creyente que está revestido de Cristo vivir una vida de pecado? Eso no puede ser. El apóstol Pablo reprendió duramente a los corintios porque también libertinamente creían que podían usar la gracia para vivir de una forma libertina. Y el apóstol Pablo les dijo, ustedes no pueden tomar los miembros de Cristo, y en este caso era un pecado sexual, y unirlos a una ramera. Porque dice en Gálatas 3:27 que cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos revestidos de Cristo. Entonces, si Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, tú no puedes tomar los miembros de Cristo que están en ti porque estás revestidos del Señor y ponerte a ver pornografía y no sentir ningún dolor por hacerlo. Yo entiendo que algún cristiano puede ser tentado y caer en la tentación de hacerlo, pero que no sienta dolor de hacerlo, que no sienta dolor de estar sometiendo de alguna forma a los miembros de Cristo que están en él, porque él está revestido de Cristo, a deleitarse en el pecado. Eso es lo que no tiene explicación. La única persona que puede pecar de esa forma, sometiendo, digamos, los miembros de Cristo, según él, a deleitarse en el pecado, es una persona que en realidad no ha nacido de nuevo y no está sometiendo los miembros de Cristo a deleitarse en el pecado. Lo que ha pasado es por una falsa conversión. Esa persona realmente está engañada. Hemos sido bautizados en su muerte. Ha habido una unión entonces entre nosotros y el Señor. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Para el creyente es simbólicamente un entierro. Simboliza un entierro, simboliza el día de su sepultura, pero eso es solamente simbólico. No es que ese día está naciendo de nuevo. El día que hacemos que la persona sea sumergida en el agua está representando simbólicamente su muerte, que ya sucedió. Esa muerte, ¿cuándo sucedió? El día que nació de nuevo. ¿Qué tipo de muerte fue? Fue una muerte al pecado. ¿Qué dije que significa esta muerte al pecado? No que el pecado dejó de existir y que el cristiano nunca más vuelve a pecar, no, sino que el pecado perdió su poder, perdió su fuerza. Ahora la inclinación de esta persona que murió al pecado es aborrecer el pecado. Su inclinación es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Hay iglesias que lo ilustran de una forma bonita, a mí me gusta, ilustran el bautismo físico, el bautismo de agua, tratando de representar esta muerte del creyente, el día que nació de nuevo, y tratando de ilustrar también cómo pasan de un ambiente a otro. Y lo que hacen es que sus bautisterios son diseñados de tal forma que el creyente desciende por una escalinata, es sumergido en el agua, simbólicamente representando su entierro, el entierro del viejo hombre que sucedió el día que nació de nuevo, y cuando emergen del agua, y eso representa resurrección a una nueva vida, no regresan por el mismo camino para ascender por la misma escalinata que descendieron, sino que salen por otro lado y ascienden por otra escalinata, en señal de que no volverán atrás, de que no volverán a caminar por el camino que estaban caminando antes. Me parece algo hermoso, me parece algo digno de imitar y que simbólicamente tiene un valor. Dice, para que así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Él resucitó de entre los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Nosotros al nacer de nuevo, hermanos, pasamos al otro lado, prácticamente cambiamos de un ambiente a otro. Somos nuevas criaturas, vivimos en Cristo, tenemos una lucha contra el pecado, nos duele pecar, no nos deleitamos en el pecado, no somos perfectos. Cuando nosotros los cristianos hablamos en contra del pecado, nunca debemos hacerlo en el sentido de aquella religiosidad, de decir,
yo soy perfecto y los que no han nacido de nuevo son unos malditos, por ejemplo. No, porque nosotros entendemos que si no fuera por la gracia de Dios que nos regeneró, nosotros también seríamos unas personas que estaríamos practicando de una forma libertina el pecado sin ninguna rienda en nuestras vidas. Tenemos que entender entonces que es por la gracia de Dios y que cuando decimos que somos cristianos y que estamos muertos al pecado, no estamos diciendo que somos perfectos. Todavía estamos en un mundo caído en donde nuestra carne, que es falible y que todavía no ha sido perfeccionada, puede tentarnos por las concupiscencias que hay en nuestro corazón a caer eventualmente, escuche, eventualmente, ocasionalmente, no habitualmente ni permanentemente en el pecado. Si alguien está habitualmente y permanente en el pecado, se puede cuestionar seriamente su justificación, porque a la justificación le tiene que seguir por ley, diríamos, la santificación. El verso 5 de Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Leo una vez más: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Al morir a una vida vieja, nació inmediatamente una vida nueva. Fuimos plantados. Esto habla como de ser injertados, algo que mencionaba yo anteriormente. Fuimos injertados de una forma que nosotros no lo podemos entender. Dios, cuando nosotros nacimos de nuevo, el momento en que fuimos regenerados, nos injertó. Un injerto es cuando se le hace un corte a un árbol o a un árbol frutal y se trae otro tipo de árbol y se injerta en ese árbol original. Y se hace ahí una especie de amarre y entonces hay una especie de mezcla entre el árbol frutal original y el injerto. Y comienzan a compartir prácticamente la savia o el código genético de uno comienza a fluir en el otro y viceversa. Y prácticamente lo que dice este pasaje es que cuando nosotros fuimos regenerados de una forma misteriosa que no entendemos, fuimos plantados, fuimos injertados. También el verso anterior decía en su muerte, ahora dice en su resurrección. Y esa resurrección habla de una vida nueva, una vida nueva, una vida diferente, una vida que ahora le da gloria a Dios. Si las personas no ven en ti una vida nueva, después de que tú has profesado una conversión o de que tú asistes a una iglesia, sería bueno que te examines y digas: si supuestamente estoy en una vida nueva, ¿por qué las demás personas no dan testimonio de esa vida nueva? Yo siempre he dicho que si los incrédulos, los enemigos de Dios, los que se burlan de la Biblia, los herejes, los maldicientes, se sienten muy cómodos junto a ti, es posiblemente que no estás brillando lo suficiente la luz de Dios en tu vida. Es posiblemente que tu santidad es tan nula o es quizás una llama que está languideciendo de tal forma que no les incomoda, no les estorba. Y deberías de hacerte un análisis si ese es el caso tuyo, porque este plantar que habla de injertar, pero que también podríamos decir que se refiere a una semilla, habla de que para que esta semilla cuando es plantada muere, para que pueda después nacer y dar un nuevo fruto. La Biblia nos enseña eso, que la semilla no puede dar fruto a menos que muera. Y eso tiene que ser en nosotros. Fuimos plantados, dice, en la resurrección del Señor. Pero cuando nosotros morimos con el Señor, estamos, dice, juntamente crucificados con Él, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Entonces, obviamente, después esa semilla da fruto y estamos hablando de una vida transformada para el Señor. Hay varios pasajes que nos hablan de esta unión con Cristo. La Biblia dice, por ejemplo, que Él es el esposo, la iglesia es la esposa. La Biblia dice que Él es la cabeza, los miembros, ¿verdad? Los cristianos somos los miembros de su cuerpo. Y la Biblia habla de que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y habla de esa unión que tenemos que entenderlo en este sentido de Romanos. Que cuando fuimos regenerados, Dios nos contó como muertos en la muerte de Cristo y también nos contó como resucitados en la resurrección de Él. Como si nosotros hubiéramos participado de esos dos eventos gloriosos.
Así que el Señor que nos justifica, el Señor que nos llama, el Señor que nos justifica, el Señor que nos santifica, es el mismo Señor que nos glorifica. Es todo un paquete en nuestra salvación. Prácticamente cuando Dios le echó los cimientos al edificio de nuestra salvación, al mismo tiempo le puso el techo también. Es un proceso terminado en nosotros. Hemos sido salvados y estamos en un proceso de santificación, pareciéndonos cada día más a Cristo, no cada día menos a Cristo. El verso 6, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado. A esto es a lo que me refiero de que Dios nos cuenta en la crucifixión con Cristo. La palabra para viejo, la palabra griega palaios, se usaba para designar algo que era viejo y que no podía ser renovado. Por ejemplo, una casa vieja puede ser renovada, pero este no es el viejo del que habla aquí. Este viejo habla de algo que ya no sirve, que ya se arruinó, que no puede ser renovado, que tiene que ser desechado, que para lo único que sirve es para ser lanzado al cesto de los desechos. Así se le llama al viejo hombre, porque dice que pasó por un proceso de crucifixión. Repito, cuando tú eres regenerado, Dios te cuenta en la crucifixión con Cristo. No es que tú fuiste crucificado por los pecados de los demás, porque el único que fue crucificado por los pecados de los demás es Jesucristo, sino que el Señor nos cuenta en esa crucifixión, diciendo que en esa crucifixión murió el viejo Bernardo, el Bernardo que yo era antes de nacer de nuevo. Yo me convertí al Señor en el año 2002, precisamente en una época de resurrección. Estoy cumpliendo ahora esta semana 18 años de estar en Cristo, y lo que este pasaje, aplicándolo a mí, diría esto, es que en ese año 2002, en esa época de resurrección, cuando yo nací de nuevo, en ese entonces el Bernardo que era antes fue llevado de alguna forma a la cruz también. Por eso Cristo dice, si quiere alguien ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo que habla es de que nuestras pasiones han sido crucificadas. El viejo hombre con sus pasiones fue crucificado. Así que cuando usted quiera mostrar actitudes o acciones del viejo hombre, usted tiene que preguntarse, usted tiene que consolarse con estas palabras. Estas actitudes del viejo hombre no sirven más que para ser desechadas. No las puedo seguir practicando, porque no son actitudes que tú debes renovar. Dijimos que no es un viejo de algo que se puede renovar, es un viejo de algo que se debe desechar. Ya no sirve, ya no hay ninguna esperanza de que pueda ser renovado. Entonces, cuando tú como creyente de repente estás teniendo una actitud o le estás dando rienda suelta a un pensamiento que era característico de ese viejo hombre, no sirve más que para ser desechado. Tú tienes que desechar esa situación porque fuiste crucificado. La crucifixión no es cualquier cosa. La tortura era la tortura más horrible, una humillación al extremo, un castigo insoportable. Cuando tú naciste de nuevo, tu viejo hombre fue sometido a esa muerte con el propósito de que ya no vivas más en las actitudes de ese viejo hombre. La crucifixión, un escritor romano que se llamaba Julio Pablo escribió que había 3 tipos de muerte que eran los suplicios máximos, la summa suplicia, decía él, y en orden ascendente decían en tercer lugar estaba la decapitación, de collatio le llamó él en su escrito. La segunda era la cremación, la hoguera, crematio, la hoguera, y la peor de todas era la crux, o sea, la crucifixión. Era prácticamente considerada el sumum supplicium, dijo Cicerón acerca de la crucifixión. La pena máxima que estaba reservada no solamente para un criminal, sino para un criminal de baja condición económica, para alguien que había sido desechado de la sociedad. Y ese fue el sufrimiento que recibió nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo la Biblia dice que nuestro viejo hombre también fue crucificado. Y esto significa, repito, no que nosotros expiamos el pecado de nadie, sino que estamos muertos al pecado
y el pecado no tiene poder ya sobre nosotros. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Quiero explicar algo brevemente aquí, sin entrar mucho en el tema, porque no es el tema, pero algunos entienden esto, el tema del viejo hombre y el tema del nuevo hombre, hay personas que lo entienden de la siguiente forma. Entienden que cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, andamos en el viejo hombre. O sea, en este momento estoy en el viejo hombre mode, se diría, ¿no? Estoy en el modo viejo hombre. Y que cuando ya lees la Biblia, te congregas y buscas de Dios, ok, ahorita estoy en el modo del nuevo hombre. Pero si te vuelves a descuidar y andas mal espiritualmente, ok, ahora estoy en el modo del viejo hombre. Realmente lo que este pasaje quiere decir es que ese viejo hombre está muerto. O sea, uno ya no puede andar en el viejo hombre que está muerto. Entonces, ¿por qué a veces de repente nosotros fallamos entonces? Solamente son actitudes del viejo hombre, pero no es él. Es el nuevo hombre que no ha sido perfeccionado todavía porque no ha sido glorificado el que está fallando. Entonces, prácticamente en este punto lo que quiero explicar así brevemente es que tratemos de entender esto, en un futuro lo voy a desarrollar más a fondo, pero lo básico que tienen que entender es que cuando tú de repente fallas o pecas, porque sabemos que pecamos todavía, no es el viejo hombre pecando en ti, es el nuevo hombre que todavía necesita seguir el proceso de santificación, que todavía necesita seguir las pisadas del maestro, pareciéndose cada vez más a Cristo, porque esa estatura que vamos alcanzando en Cristo es un proceso. Es como el proceso del crecimiento físico de un bebé. Cuando nace tiene cierta estatura y cuando va creciendo su estatura va aumentando, y eso pasa también en la conversión. Cuando nacemos de nuevo tenemos una cierta estatura en santificación, pero mientras no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, todavía pecamos, todavía fallamos, pero no es el viejo hombre. Eso es lo que quería enseñar en este punto, no es el viejo hombre. Hay un verso que da a entender como que sí fuera el viejo hombre, pero quiero aclararlo para que no vayan a pensar las personas que hay una contradicción de esta explicación. Está en Efesios 4:22, lo quiero explicar brevemente. Porque este verso leído de una forma diera a entender como que no, el viejo hombre sigue vivo, pero es que sería una contradicción porque dice que está muerto, que fue crucificado en el sumum supplicium, en la muerte más horrenda que hay. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la gente dice, ok, si yo soy cristiano y Efesios 4:22 me manda a despojarme de él, es porque él está sobre mí y yo me lo tengo que quitar, como cuando me quito una ropa y revestirme del nuevo. Es como si hubiera un momento en que tú eres el viejo hombre y tienes que ponerte el nuevo hombre por un rato y despojarte del viejo, y luego con una mala actitud el viejo hombre regresa y la otra semana te tienes que volver a despojar de él. No. Quiero dar una explicación de este verso brevemente de Efesios 4:22, porque tenemos que entender que el viejo hombre está muerto y que cuando tú fallas es el nuevo hombre no perfeccionado el que está fallando, no el viejo. Quizás el nuevo es el que está teniendo algunas actitudes que se parecen a las del viejo, pero no es el viejo, él está muerto. Este verso se podría entender mejor en una traducción, en donde esta palabra despojaos, del griego apotitemi, en realidad habla de algo que ya pasó, y una traducción mejor sería algo como no sigan viviendo como si todavía fueran ese viejo hombre. Y esto tiene más sentido con lo que yo le estoy explicando. No sigan viviendo como si todavía fueran ese viejo hombre, ya no son, porque el viejo hombre está muerto. Entonces no permitan que ahora su nueva criatura que son y el nuevo hombre que son quiera tomar las actitudes del viejo hombre. ¿Por qué? Porque dijimos que las actitudes del viejo hombre no deben ser renovadas en nosotros, no, sino que deben de ser ¿qué? Desechadas. El cristiano, cada vez que se ve en actitudes del viejo hombre, lo que debe decir es, esta actitud lo único que sirve es para ser desechada. Avanzamos a Romanos 6:7. En un futuro explicaremos más esta doctrina del viejo hombre, el nuevo hombre, pero quise explicarlo así brevemente ahora. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Obviamente, debido a que la vida vieja ha muerto, lo que caracteriza a la vida
vieja ha muerto, es lo que quiere decir. O sea, la vida vieja ha muerto, lo que caracteriza a la vida vieja tiene que morir también. Tiene que morir también. Vamos a ver 1 de Pedro 4, 1, 2. 1 de Pedro 4, 1, 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Terminó con el pecado. Quiero explicar brevemente esto, que viene en el mismo contexto y que tiene todo el sentido de lo que he estado explicando. Hace tiempo, no sé si todavía existe una secta que se llamó Creciendo en Gracia, de un hombre que se proclamó Cristo y luego Jesucristo, que citando algunos de estos pasajes que he citado hoy, comenzaron a enseñar que el pecado ya no existe, porque dice que estamos muertos al pecado, por lo tanto el pecado ya no existe. Y basado en esto también dijeron, terminó con el pecado ya no existe. Pero eso es un error, porque lo que quiere decir que terminó con el pecado es que en los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, el pecado perdió su atractivo. A nosotros el pecado ya no nos atrae de salir corriendo detrás de él. Podemos ser tentados por una concupiscencia y caer, pero nosotros lo aborrecemos. ¿Sí? Lo aborrecemos. En ese sentido es que Cristo terminó con el pecado, terminó con su tiranía, con su poder que él ejercía sobre nosotros antes de nacer de nuevo. Ahora un cristiano cuando peca le duele, se pone triste, se pone a pedirle perdón a Dios, cosa que no hacía cuando la persona obviamente no había nacido de nuevo. Y eso es lo que quiere decir este verso. No podemos andar, dice, conforme a la concupiscencia de los hombres. Es decir, el resto de los hombres le dan rienda suelta a su concupiscencia. Esta palabra concupiscencia quiere decir deseos que están dentro de ti, que tienes cierta inclinación a alguna cosa. Porque todavía tu cuerpo mortal y de carne que no ha sido perfeccionado puede pensar o ser distraído por alguna tentación. Las tentaciones son normales, son parte de nuestra vida como creyentes. No ignoremos, dice, las maquinaciones del diablo. Nosotros somos una iglesia que no le echamos para todo la culpa al diablo, pero no podemos ignorar tampoco sus maquinaciones. De hecho, el pastor y predicador Martin Lloyd Jones ilustró esto haciendo una ilustración, valga la redundancia, de lo que significa esto de que nosotros ya no prácticamente vivimos conforme al resto de los hombres, sino que ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Él decía, imagínese dos campos, un campo aquí y otro campo aquí, pero estos campos están separados por un camino los separa. Entonces, vamos a llamar que es el campo de Satanás, y este es el campo de Dios, decía él en la ilustración. Ahora, en este campo de Satanás hay un hombre que está trabajando en este campo. Pero Dios, que es todopoderoso, lo traslada con su poder, porque Él es todopoderoso, para él no hay nada imposible. Dios traslada a este hombre a su campo y ahora este hombre está en el campo de Dios. Y hay un camino que separa ambos campos. El diablo desde su campo puede quizás hacerle señas a este hombre que está en el campo de Dios y distraerlo quizás. Pero en ningún momento el diablo tiene el poder para tomarlo del campo de Dios y volverlo a traer de vuelta a su campo. Ese poder el diablo no lo tiene. No puede agarrar a un cristiano y como desconvertirlo. Lo puede distraer y el cristiano puede fallar y el cristiano puede cometer pecados. Eso nosotros lo hemos aprendido en abundancia. David, Pedro, muchos cristianos que pecaron, que fallaron. ¿Okay? Pero no puede haber como esa desconversión. El diablo no puede desconvertir a los hijos de Dios. Dios los puede convertir porque Él es todopoderoso y Él los arrebata como tizones del incendio y los traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable, los pasa de ser hijos de ira a ser hijos ahora de misericordia, pero realmente no puede Satanás volver a llevar a las personas de nuevo a su campo. Pero no ignoremos sus maquinaciones y tenemos que cuidar entonces, vivir en nuestra santificación. Pero gracias a Cristo que parte de nuestra santificación es porque Él ha cambiado nuestros afectos, nuestros deseos. Nuestro deseo ahora es agradarle, hacer su voluntad. El 6.8, Romanos 6.8, vamos cerrando, dice:
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos con Cristo. ¿Cuándo morimos con Cristo? Cuando fuimos regenerados. El Señor nos injertó en su muerte, nos injertó en su resurrección. Por eso es que también viviremos con Él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Habiendo resucitado, Cristo venció al pecado en todos los sentidos. En todos los sentidos. Número 1, nació sin pecado. Eso fue nuevo para Satanás, porque desde Adán para acá nadie había nacido sin pecado. Eso fue algo nuevo. Desde el momento en que fue engendrado Jesucristo por el Espíritu Santo, comenzó a vencer el pecado. Número 2, cuando vivió no cometió ningún pecado. Siguió venciendo el pecado entonces en toda su vida. Y número 3, el día que resucitó venció al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudo operar sobre Cristo. La consecuencia del pecado también la venció Cristo. Venció al pecado en su máxima expresión. ¿Y qué pasó? Ya no muere, dice, la muerte no se enseñorea más de él. El diablo fue completamente exhibido y completamente derrotado por Jesucristo. Venció al diablo, venció al pecado. El diablo fue en donde se originó el pecado, Jesucristo lo venció. Después Jesucristo venció al pecado durante toda su vida. Al final de su vida, cuando resucitó, venció la consecuencia del pecado y con esta victoria venció al último enemigo, venció a la muerte. Cristo destruyó el pecado sobre la vida de los creyentes, lo venció completamente y Cristo mató a la muerte también. La muerte eterna no opera más sobre los hijos del Señor. Verso 10 y último, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice que por cuanto murió al pecado, Cristo con su muerte venció plenamente al pecado en todos los sentidos. Mató al pecado, mató a la muerte y hoy nosotros participamos de su muerte porque nuestro viejo hombre está muerto y de su resurrección porque nosotros vivimos en una vida nueva. Prácticamente esa es la enseñanza de estos versos que son los únicos que nos dará tiempo de ver hoy, pero en nuestro tema que sigue seguiremos desarrollando del verso 11 en adelante para seguir entendiendo esta maravillosa doctrina de la santificación, santificación en la cual todos los que profesamos fe cristiana y profesamos una regeneración debemos de vivir. Y si no estás viviendo en esta vida nueva, entonces te invito a examinar tu vida espiritual y el uso de los medios de gracia que estás haciendo, porque es posible de que si no estás viviendo como el Señor manda en su palabra, no haya habido una conversión o estás pasando por una situación espiritual que debes de corregir en tu vida. Vamos a orar.